una historia en la historia de Aguascalientes. Los ferrocarriles en Aguascalientes, el fin de la historia. Durante el gobierno de Porfirio Díaz, el país vivía una serie de transformaciones sociopolíticas. Para el gobierno, la activación industrial era una de las principales estrategias para incentivar la economía naciente del país. La decisión del presidente Díaz de introducir el ferrocarril en territorio nacional era la clave para estimular la comercialización con el mismo país del norte, Estados Unidos de Norteamérica, quien era el comprador de materias primas más importante que México producía. Por lo que una de las principales líneas fue la de México, Ciudad Juárez, antes Paso del Norte, puerta de entrada al comercio con Estados Unidos. En mayo de 1880, iniciaron los trabajos del tendido de vía emprendidos por la Compañía Estadounidense del Ferrocarril Central Mexicano, teniendo una extensión de 1979 kilómetros, uniendo las ciudades de México, San Juan del Río, Querétaro, Celaya, Salamanca, Irapuato, Silao, León, Lagos, Aguascalientes, Zacatecas, Fresnillo, Torreón, Lerdo, Chihuahua y Ciudad Juárez. En términos generales, el inconveniente de los ferrocarriles en América Latina hasta las primeras décadas del siglo XX fue que se desarrollaron en función del comercio con el exterior, más que como una vía interna de comunicación. No obstante, la Revolución Mexicana en 1910 puso de manifiesto la capacidad de este medio de transporte para llevar y traer no solo los ejércitos, armas y pertrechos, sino también ideas que pretendían instaurar la modernidad. Se ha dicho que la Revolución Mexicana no hubiera sido posible si no hubiera existido el ferrocarril. Fue en 1883 cuando llegó el primer convoy a Aguascalientes. Su población se caracterizaba por su tranquilidad y dedicación al comercio y la agricultura. Fue el inicio de la transformación industrial, porque años más tarde, en 1898, la empresa concesionaria decide edificar en esta población un gran complejo ferroviario de reparación de trenes en una superficie de 832.598 metros cuadrados, cuyos trabajos se culminaron en 1903. Para 1910 y 1911, cuando el país se encontraba en conflicto debido a la Revolución Mexicana, se construyó la estación, un inmueble estilo colonial californiano de 2 aguas en teja roja, bello, moderno y funcional, con amplios andenes, sala de espera, fonda, áreas de venta de boletos, oficina de telégrafos, correo, sala de control del tráfico de trenes, bodega, oficinas, etc. Además de un gran reloj que marcaba la hora exacta, que prevenía la llegada y salida de los trenes, además del paso de las horas en un barrio rielero. Un edificio que engalanaba el paisaje al oriente de la ciudad, adornado también con el jardín de la estación y la alameda, que contrastaban con las humaredas de las locomotoras y las grandes chimeneas del gran taller. Porque aquí era un llano, un barbecho,
no había nada aquí. De allí donde está la cerca, la pared esa, para allá eran esas dos casas que había. Y el cine, pero aquí no había nada. Allí al llegar a esa pared, ahí estaba una estación de tranvías. Había unos tranvías que lo llevaban a uno al centro, de ahí aquí venía, ahí lo tomaba uno. Sí, y daba vueltas así alrededor del cine y ya agarraba. Unos agarraban por la calle Oriente, porque todavía en ese tiempo no había calle Madero, no existía. Estaba la Juan de Montoro, que era la del Centenario, y la calle de Oriente, que yo me acuerdo. Pero ya digo, ahí sí era la estación de los tranvías. Como le digo, este era un llano, Ahí estaba la jabonera allá de aquel lado, y aquí se ponían el circo Beas. Como llegaba aquí, ya bajaba las jaulas y todo eso, y aquí se ponían las carpas del circo Beas. La carpa Noriega, el Fernandí, todos los circos que llegaban aquí a Aguascalientes se ponían aquí. Y venía uno de chiquillo, en aquellos años, venía uno a ver los animales, pues la novedad de ver los elefantes. Bajaba una acequia aquí por toda la Alameda, desde allá, desde los baños viejos, una acequia al descubierto. Y ahí llegaban los elefantes a tomar agua y a la acequia. Había también, pasando ahí el crucero, había dos albercas, una para hombres y otra para mujeres. Allí eran públicas, el que quisiera meterse a bañar a la alberca. Pero esas albercas se alimentaban con agua negra, se puede decir, que venía por toda esa sequía, ahí por la Alameda y por el Deportivo, y venía la sequía desde allá. Ay, caray. A veces nos íbamos a bañar allí abajo. Había un parque que se quemó de béisbol ahí por la Alameda. Y nos íbamos a bañar, pasaba por abajo de las graderías de sol, la sequía, y ahí nos metíamos abajo de las graderías a bañarnos a la sequía, a torear, porque a veces venían, y ya nomás les hacía uno a un ladito, como la sequía estaba. Las diversas actividades del Aguascalientes de ayer fue regida por el impetuoso silbato que se escuchaba en toda la ciudad. No hubo familia que no se guiara por el silbato del taller. La llegada del gran consorcio rielero a nuestra ciudad no solo significó el arribo del transporte moderno, sino de una tecnología sofisticada y el ingreso de un país agrícola y socialmente desintegrado al escenario de la industrialización y la competencia internacional. Durante los años gloriosos, la compañía ferroviaria se caracterizó por su alta producción. Aquí se hicieron las reparaciones de todo tipo de material rodante. Era la maestranza. Herreros, hojalateros, paileros, carpinteros, soldadores, truqueros, mecánicos, electricistas y un sinfín de especialidades. Esta llegó a ser la Universidad del Obrero. Nos contaba mi abuelo que venía gente que incluso duraba a las puertas de los talleres pues 3, 4 días en espera de ser contratados. Iba yo a distintos departamentos a ver qué faltaba o pedían gente al departamento de auxiliares para cumplir los vacantes de los departamentos, ya fuera fundición, ya fuera laminación, ya fuera taller mecánico, ya fuera pailería. Por muchos años los talleres ferrocarrileros fueron la vanguardia industrial en el país. Procesos de producción y maquinaria avanzada que ubicaban a los talleres en la modernidad industrial. La edificación de una enorme casa redonda donde se reparaban las locomotoras y los demás departamentos de restauración de carros y coches.
La modernización era constante y habría que dar paso a otra época, la época de la máquina diésel. En junio de 1947 llegó a esta ciudad una locomotora diésel, marcando el fin de la época de vapor. A nivel nacional se desechaban las locomotoras de vapor para reponerse por máquinas diésel. Era necesario una adaptación de producción. Nuevamente los talleres de Aguascalientes fueron afortunados. El gobierno federal elige los antiguos talleres para su adaptación y modernización que dieran servicio adecuado a este nuevo tipo de locomotoras diésel. Se capacita a los obreros en el extranjero y muy pronto, gracias a la destreza técnica y creatividad del personal, el taller de Aguascalientes vuelve a ser el centro ferroviario más importante de América Latina. Laboratorios de pruebas y análisis, casa de máquinas, planta de recobros, casa de fuerza, laminación, fundición de bronce, fundición de zapatas, talleres sistemales, departamento de coches y carros, herrería, etc. Por ese entonces ya el taller trabajaba a toda su capacidad. No era su mejor momento, porque por aquel entonces ya se manejaba que se venía la dieselización y que el sistema iba a cambiar mucho de vapor a diésel, ¿verdad? Pero todos se concretaban de una manera, si se puede decir, hasta religiosa, porque cada obrero se entregaba a lo que le correspondía. Las prestaciones a los trabajadores fue otro aspecto por el que el ferrocarrilero en su tiempo fue el obrero más prestigiado y codiciado. Altos sueldos, prestaciones y uno que otro lujo contaban con escuelas de capacitación, escuelas primarias, escuela para la mujer ferrocarrilera. El esparcimiento familiar con su centro deportivo y, por supuesto, la atención a la salud con su hospital ferrocarrilero. Todo un consorcio fabril en un mismo terreno para la familia ferrocarrilera. Pues teníamos un salario muy superior a lo de acá afuera, ¿verdad? Entonces, pues nos daba para vivir como vive un obrero en otros países, no con mucha holgura, pero sí nos da por lo menos para tener un sustento para nuestras familias más estable que en otras dependencias, ¿verdad? La actividad obrera que se vivía en esta zona originó el desarrollo urbano en torno a los talleres, creándose así la colonia gremial ferrocarrilera, colonia del Trabajo y el barrio de la Purísima, además de la Ferronales, que por muchos años fueron habitadas por los altos funcionarios extranjeros de la empresa. Por tal razón, el estilo californiano de dichas casas. No obstante, al paso de los años, el cambio de políticas empresariales con la nacionalización de los ferrocarriles pasó de la vanguardia a la decadencia. Por otra parte, la modernización del transporte terrestre, con nuevas y modernas carreteras, las nuevas rutas de aviación y por supuesto la rapidez de estos nuevos medios de comunicación, fueron la causa de la decadencia de los ferrocarriles. La empresa de ferrocarriles en manos del gobierno no pudo responder al pujante desarrollo industrial, ni siquiera el mismo ferrocarril pudo modernizarse. Se informaba de la modernización de los trenes, como el sanmarqueño, que no era otra cosa que el mismo tren, con vagones de 20 o 30 años de retraso, pero con pintura nueva. La población, conforme a la modernización de los medios de transporte, poco a poco fue sustituyendo el uso del tren.
Resultaba ahora más seguro y más rápido usar el autobús, además de que las rutas de los autobuses a cualquier población fue determinante. Por su parte, las clases más privilegiadas prefirieron viajar por avión. El empleo del ferrocarril no respondía a las expectativas de la modernización, o por lo menos el gobierno no lo hizo competente. Los trabajadores que ahí laboraban debieron enfrentar situaciones adversas que los impulsaron a organizarse para luchar por sus derechos y mejorar sus condiciones de trabajo. Para mí, don Luis Gómez Zeta fue un líder bueno, como le dijera, que vio mucho por los trabajadores. Yo también en aquellos años tomé parte de un grupo que era 14 de octubre, se denominaba 14 de octubre. También era la misma cosa, grupos distintos, que todos quieren agarrar la dirigencia, ¿verdad? Pero el sindicato ferrocarrilero era el que agrupaba más cantidad de gente, de modo de que muchas de las veces cualquier candidato de reina o algo así le pedían a este sindicato que los apoyara en sus campañas, cosa que muchas de las veces, pues, a veces sí participaban los grupos en apoyar cierto candidato, lo mismo que en el político. El sindicato, como tenía sus grupos, y el sindicato apoyaba, de acuerdo con la dirigencia de México, a cierto candidato. El fomento a la corrupción y la violencia con el grupo autodenominado Halcones, que no fue otra cosa sino un grupo de golpeadores mercenarios comandados por líderes sindicales. Asimismo, la diversidad de actos de microcorrupción que los mismos empleados rieleros practicaban dentro de su centro de trabajo, con acciones como ausentismo laboral, saqueos de material y otros, dieron como desenlace la confusión y el desorden. Aquí dice el fin de un imperio. Mágica locomotora por el fin de tu misión, a brindarte voy, Señor, a mi vernácula oración. ¿Qué podré pensar, señores, en este triste momento, si se nubla mi talento por los póstumos vapores? Al llevarme mis amores que me dieron cual sustento 30 años sin tormento del oasis bellas flores. Entre lágrimas y gozo, bordaste las ilusiones por tu rodar majestuoso de varias generaciones. En mi lecho te soñaba caminar con gallardía, porque contigo ganaba el maná de cada día. Quisiera ser un poeta por la gracia del arcano, para grabar tu silueta con cinceles de vulcano. Hilvanaré más corridos en honor de la morena, con románticos silbidos embriagado por la pena. ¿Qué pensará la Pandora al mirar tu pedestal, cual escudo nacional de Yucatán a Sonora?
También lloran las estrellas por la época de oro al mirar las tristes huellas de los genios en el foro. Ay, morena encantadora del taller de mis amores, tu silueta seductora fascina a los trovadores. Por el túnel de la roca que cubren con serpentinas siluetas de las ondinas que mi musa las retoca. Cuando cruzas cordilleras en las noches misteriosas, te brindan las hechiceras el aroma de las rosas. Flores te pondrá mi gremio al mirarte retocada en el Parnaso del hada por la pluma del bohemio. Se va la negra de acero corriendo por las colinas, mientras el gremio rielero escucha las golondrinas. Aguascalientes, Aguascalientes, julio de 1966. Los ferrocarriles en México no solo influyeron en la economía, sino también en la cultura a partir de diversas expresiones artísticas en sus distintos géneros, generalmente populares. José Guadalupe Posada, en su obra, plasma también su calavera ferrocarrilera. Más que el hambre, que la guerra, que el cataclismo y la peste, no hay asesino de veras que ayude tanto a la muerte cual las ferrocarrileras. Por eso al ir al panteón, dijo el otro, y dijo bien, ya se me acabó el carbón, ahora sí me llevó el tren. Ilustra un grabado en madera, obra del artífice del buril, Francisco López Medrano, también hace grabado en madera, un artista completo, don Panchito, y dice así: máquinas tuve prendidas en el bruto movimiento, silbando con sentimiento coplas de mi consentida. Con estopitas ardidas, guiado por mi pensamiento, pepenaba por el viento romanzas entrecorridas. Anduve de garrotero con la 14 morena, cumpliendo con mi faena por el directo sendero. Con Martínez Tomasito tuve también el honor de mover un trenecito entre tanto admirador. Al tren de Juárez cargaba de combustible, señores, mientras el sol me mandaba mensajes embriagadores. El ferrocarrilero también fue protagonista de su propia literatura. Francisco López Medrano, el trianero, alucinado de la época de vapor, poeta y cuentero popular, plasmó en versos sus vivencias. A sus 92 años, aún recuerda los años de gloria de la época de vapor. Desde cuando don Lázaro Cárdenas andaba de candidato, yo fui uno de los que le dieron la bienvenida, pusieron en radio petardos. Son los mismos ferrocarrileros quienes, enamorados de su historia, se afanan en volver el tiempo. Don Panchito, o el trianero, como muchos lo conocieron, dedicó parte de su vida a rescatar una época romántica del ferrocarril, la época de vapor. Anduvo conmigo y ayudando. Su papá era el señor que le decían. Yo soy rielera, tengo mi Juan, él es mi vida, yo soy su querer. Cuando lo llaman que ya se va el tren, adiós mi rielera, ya se va tu Juan. La inquietud de los mismos empleados ferrocarrileros los ha llevado a formar parte de un grupo de ex-rieleros que se han unido bajo un objetivo: crear un museo en esta ciudad rielera por excelencia. Nosotros habíamos pedido a Ferrocarriles un coche y estábamos pues, en la mejor disposición hasta de hacer un museo, porque sabemos, otra vez lo vuelvo a repetir, que en Aguascalientes viene gente y siempre pregunta por algo de ferrocarriles, porque Ferrocarriles
lo conocen de Aguascalientes ferrocarrilero, pero no hay nada, no hay que ver, no hay que visitar, no se vende ni un souvenir, ¿no? De ferrocarriles, ¿no? Una 501, la que corría por Sonora, por eso los garroteros, el que no suspira llora. Era un domingo, señores, como a las 3 de la tarde. Diversas industrias han llegado a nuestra población con la misma finalidad de los ferrocarrileros, la de coadyuvar en el desarrollo industrial y vanguardista de un país y estado que progresa día con día, pero que difícilmente se compara con lo que generó el centro fabril más importante de América Latina. Hoy todo es historia, son recuerdos, son añoranzas, son momentos que no volverán. Son tiempos que solo están en la memoria de quienes vivieron esa etapa y que poco a poco se irán yendo. Ya se acabó la función. Yo soy rielera, tengo mi Juan, él es mi vida. El 26 de marzo de 1999, las puertas del taller más grande de América Latina se cerraron por última vez, dándose fin a la historia de los ferrocarriles en Aguascalientes. 600 empleados que aún quedaban activos fueron liquidados conforme a la ley.